Si estás en un semáforo, miras el cuadro y de repente aparece ese icono amarillo del motor. La cabeza se te llena de preguntas en 2 segundos. ¿Es grave? ¿Me voy a quedar tirado? ¿Puedo seguir conduciendo? Y si tu caso es exactamente luz de fallo motor encendida en Renault Duster, la sensación es todavía más incómoda, porque el coche puede seguir andando normal, o puede estar avisándote de algo que, si lo ignoras, termina saliendo caro. Lo primero que quiero que te quede claro es esto. Esa luz no es un diagnóstico, es un aviso. Es como una alarma que dice, he detectado algo fuera de lo esperado. A veces es una tontería, sí, pero otras veces es una cadena de eventos. Un fallo pequeño provoca combustión irregular. Eso manda combustible sin quemar al escape. El catalizador se calienta más de la cuenta, y cuando te das cuenta, el problema ya no es pequeño. La dificultad está en decidir con información incompleta, sin caer ni en el pánico, ni en el ya se apagará. Para entenderlo sin tecnicismos raros, piensa en la centralita del coche como un supervisor que compara lo que debería estar pasando con lo que realmente está pasando. Mira sensores de oxígeno, temperatura, presión, posición del acelerador, y también vigila si el motor está fallando encendidos. Si la mezcla va demasiado pobre o demasiado rica, si el sistema de vapores de gasolina está sellado, o si el catalizador está haciendo su trabajo. Cuando algo se sale de rango durante cierto tiempo o en ciertas condiciones, enciende la luz. Ahora viene el matiz que cambia todo. No es lo mismo luz fija que luz parpadeante. La luz fija suele indicar un fallo que permite seguir circulando con cierta prudencia, aunque no deberías ignorarlo. La luz parpadeante, en cambio, suele estar asociada a fallos de encendido serios, de esos que pueden dañar el catalizador si sigues acelerando como si nada. Y aquí no hace falta ser mecánico. Si parpadea, el coche te está pidiendo que bajes el ritmo y que tomes decisiones ya. Pero incluso con luz fija, hay señales que suben la urgencia. Si notas tirones, pérdida clara de potencia, ralentí inestable, olor fuerte a gasolina, humo raro por el escape, temperatura subiendo, más de lo normal, o el motor suena desacompasado, no lo trates como un simple testigo molesto. Esas sensaciones son información, y la información, en estos casos, vale dinero. Vamos a aterrizarlo en un triaje realista, de parking, sin desmontar medio coche y sin jugar a adivinar. Porque el error típico es empezar a cambiar piezas por intuición. Será la sonda lambda, serán las bobinas, será el caudalímetro, y a veces aciertas por casualidad, pero muchas veces solo vacías la cartera y el problema sigue ahí. Primera comprobación, la más simple y sorprendentemente común. El tapón del combustible. Si quedó mal cerrado o la junta está dañada, el sistema EVAP detecta que no puede mantener el circuito sellado y te enciende la luz. No te va a romper el motor, pero sí te va a encender el testigo y te va a volver loco. Abre, revisa que la goma no esté cuarteada, cierra hasta que haga clic, y si el coche lo permite, conduce un par de ciclos normales. Ojo, no siempre se apaga al instante. A veces necesita varios arranques y condiciones para confirmar que todo volvió a la normalidad. Segunda comprobación. Niveles, aceite y refrigerante. No porque la luz de fallo motor sea la luz del aceite o la luz de temperatura, sino porque un motor con nivel bajo puede comportarse raro, calentarse o entrar en modos de protección. Si el refrigerante está bajo o ves señales de sobrecalentamiento, ahí sí. No es un tema de ya lo miraré. Un calentón puede ser el tipo de problema que empieza barato y termina muy caro. Y si al abrir el capó ves el vaso de expansión vacío o manchas de refrigerante, no lo fuerces. Tercera comprobación. Escucha y observa el ralentí. ¿El motor tiembla? ¿Parece que cojea? ¿El escape suena como si fallara un cilindro? Un fallo de encendido puede ser desde una bujía gastada hasta una bobina, un inyector o incluso una entrada de aire falsa. Pero lo importante aquí no es adivinar cuál. Lo importante es entender el riesgo. Si el motor falla encendidos y tú sigues acelerando, estás mandando combustible sin quemar al escape. Eso castiga el catalizador. Y el catalizador no es una pieza barata. Cuarta comprobación. Una inspección visual rápida de lo obvio. Mangueras sueltas, abrazaderas flojas, algún tubo de admisión medio salido, conectores que se ven a medio encajar. No te pongas a tirar de cables, pero sí puedes mirar si hay algo claramente fuera de sitio, sobre todo si el problema apareció justo después de un mantenimiento, un cambio de filtro o una limpieza. Quinta comprobación.
que mucha gente subestima. Batería y voltaje. Un voltaje bajo o una batería en mal estado puede provocar lecturas erráticas, fallos intermitentes y comportamientos extraños. No es lo más común como causa directa de la luz, pero sí puede complicar el diagnóstico. Si el coche arranca perezoso, si las luces bajan al ralentí o si has tenido avisos eléctricos, anótalo. Y ahora, la pregunta que de verdad te importa. ¿Puedo seguir conduciendo? La respuesta depende de una combinación, no de una sola cosa. Si la luz está fija, el coche va fino. No hay tirones, no hay olores raros, no hay temperatura alta y no escuchas nada extraño. Normalmente, puedes conducir con suavidad hasta un lugar seguro o hasta el taller, evitando acelerones y viajes largos innecesarios. Si la luz parpadea, o si hay tirones fuertes, o si el coche pierde potencia de forma evidente, lo sensato es reducir carga, buscar un sitio seguro y priorizar diagnóstico cuanto antes. Y si además la temperatura sube o hay humo, ahí ya no es a ver si llego. Ahí es parar. Hasta aquí, lo que puedes hacer sin herramientas. Pero el salto de calidad real llega con un lector OBD2. Y aquí hay otro mito. Si leo el código, ya sé que empieza a cambiar. No. Leer códigos es como leer el título de un capítulo, no el capítulo entero. Aún así, es muchísimo mejor que ir a ciegas. Un lector OBD2 básico, de los que se conectan al puerto del coche, te da códigos tipo P0X y CX. Lo importante no es memorizar miles, sino reconocer familias. Por ejemplo, los P0300 suelen apuntar a fallos de encendido. P0300 aleatorio. P0301 cilindro 1. Y así, los P0171 o P0172 suelen hablar de mezcla pobre o rica. El P0420 suele relacionarse con eficiencia del catalizador. Y los códigos EVAP suelen aparecer cuando hay fugas o problemas en el sistema de vapores. Pero aquí viene el detalle que separa un diagnóstico útil de uno inútil. No te quedes solo con el código. Mira si tu app o tu lector muestra freeze frame, que es una foto del momento en que se detectó el fallo. Revoluciones, carga del motor, temperatura, velocidad y otros datos. Esa foto te dice si el problema ocurre en frío, en caliente, al acelerar, al mantener velocidad, al ralentí. Y eso cambia completamente la sospecha. Ejemplo, si aparece un P0300 y el freeze frame muestra que ocurrió al ralentí, en caliente, con poca carga, podrías pensar en una entrada de aire falsa, una fuga de vacío o un problema que se nota más cuando el motor está fino. Si ocurre bajo carga, acelerando, puede apuntar más a encendido débil, bobina que se viene abajo o falta de combustible. No es una sentencia, pero te orienta. Otro ejemplo. Mezcla pobre. P0171. Mucha gente compra una sonda lambda y la cambia. Y luego la luz vuelve. Porque la sonda muchas veces solo está informando de lo que ve. Demasiado oxígeno en el escape. ¿Por qué hay demasiado oxígeno? Puede ser una fuga de aire en admisión, una manguera rajada, una junta, un sensor de presión caudal dando valores raros, o incluso un problema de combustible. Cambiar el mensajero no arregla el mensaje. Con el P0420 pasa algo parecido. La gente escucha catalizador y se asusta. Pero ese código no siempre significa catalizador muerto. A veces el catalizador está sufriendo por fallos de encendido previos, por mezcla incorrecta, por una fuga en el escape antes del sensor, o por sensores de oxígeno envejecidos que ya no responden como deberían. Si tú borras el código y sigues conduciendo sin corregir la causa, el catalizador puede terminar siendo víctima, aunque al principio no lo fuera. Y aquí entra el error más caro de todos: borrar códigos para apagar la luz sin resolver nada. Sí, desconectar la batería o borrar con el lector puede apagarla, pero también puede borrar datos valiosos, como el freeze frame y el historial. Es como tirar el recibo justo antes de reclamar. Además, si el fallo sigue presente, la luz volverá. Y si no vuelve de inmediato, eso no significa que se arregló. Significa que todavía no se han repetido las condiciones que lo disparan. Entonces, ¿cómo usar el OBD2 de forma inteligente? Primero, anota los códigos tal cual. Segundo, anota cuándo apareció el problema y qué estabas haciendo. ¿Acababas de repostar? ¿Llovía? ¿Subida larga? ¿Tráfico y calor? ¿Arranque en frío? Tercero, mira si hay uno o varios códigos. A veces hay un código principal y otros secundarios que son consecuencia. Cuarto, si tu lector lo permite, revisa si los monitores están listos o no,
porque después de borrar códigos, el coche necesita completar ciclos para volver a comprobar sistemas. Eso explica por qué a veces pasa la ITV o no pasa, dependiendo de si se borró recientemente. Pero no te metas en líos. La idea es diagnosticar, no esconder. Ahora, hablemos de escenarios reales, porque la misma luz puede significar cosas muy distintas. Escenario 1. Luz fija, sin síntomas. El coche va normal. Aquí lo más probable es un fallo leve o intermitente. EVAP por tapón, sensor con lectura fuera de rango de forma puntual, o algo que la centralita detectó, pero no considera crítico. ¿Qué haces? Conduce con normalidad pero con atención. Evita viajes largos si puedes. Y programa diagnóstico. Si tienes OBD2, lee códigos y guarda la información. Si no tienes, un taller puede leerlos en minutos. Lo importante es no ignorarlos semanas, porque un fallo leve puede convertirse en uno constante. Escenario 2. Luz fija con síntomas leves. Por ejemplo, un poco de pérdida de potencia, consumo más alto, ralentí algo inestable. Aquí ya no es cuando tenga tiempo. Aquí conviene diagnosticar pronto, porque podrías estar en mezcla incorrecta, y eso afecta consumo, emisiones y, a la larga, componentes del escape. No hace falta entrar en pánico, pero sí actuar con método. Si el coche entra en modo de protección y no responde igual al acelerador, es una pista de que la centralita está limitando para evitar daños. Escenario 3. Luz parpadeante o tirones fuertes. Aquí el riesgo principal no es me quedo tirado solamente. Es rompo algo caro si sigo. Si el motor falla encendidos, el catalizador puede sufrir. La recomendación prudente es reducir carga, no exigir al motor, y priorizar revisión inmediata. Si el coche vibra mucho o suena mal, lo más sensato es no seguir forzándolo. Escenario 4. Luz de fallo motor acompañada de temperatura alta, humo, olor fuerte a quemado o a gasolina. Aquí ya no estamos en el terreno de OBD2 y paciencia. Aquí es seguridad y prevención de daños mayores. Si hay sobrecalentamiento, parar a tiempo puede salvar el motor. Si hay olor a gasolina fuerte, hay riesgo de fuga o combustión incompleta severa. No lo ignores. Y ahora, el punto que te ahorra dinero en el taller. ¿Cómo hablar con ellos para evitar el cambio de piezas a ciegas? Cuando llegues, no digas solo se encendió la luz. Llega con datos. Se encendió en estas condiciones, el coche hace esto, estos son los códigos, y si hay freeze frame, aquí está. Eso cambia la conversación. Un buen taller lo agradece, porque acelera el diagnóstico. Y si notas que la respuesta es vamos a cambiar tal sensor y a ver, pide que te expliquen por qué pruebas lo respaldan y qué pasaría si no fuera eso. No es desconfiar, es ordenar el proceso. También ayuda mucho mencionar si el problema apareció justo después de repostar. Un combustible de mala calidad o simplemente un evento coincidente puede disparar fallos de mezcla o de encendido. No estoy diciendo que sea siempre eso, pero es un dato. Igual que decir si se cambiaron bujías hace poco, si se tocó la admisión, si se limpió el cuerpo de mariposa, o si se desconectó la batería. A veces el fallo nace de algo tan simple como un conector que quedó flojo. Y ojo con otro autoengaño. Como el coche anda, no pasa nada. Muchos fallos empiezan siendo intermitentes. Hoy se enciende, mañana se apaga, pasado vuelve. Eso no es magia. Es un problema que aparece bajo ciertas condiciones. Y esos son los peores para diagnosticar si no guardas información. Por eso, si tu caso es luz de fallo motor encendida en Renault Duster y la luz se apaga sola, no lo celebres demasiado rápido. Aprovecha ese momento para leer códigos pendientes o históricos, porque a veces quedan registrados aunque la luz se apague. Otra cosa que conviene entender. Un código no siempre apunta al culpable directo. Un ejemplo clásico es cuando aparece un código relacionado con sensor de oxígeno. La gente cambia el sensor, pero el sensor estaba midiendo correctamente una mezcla mala causada por una fuga de aire o por un problema de combustible. Resultado: sensor nuevo, mismo fallo. Lo mismo con códigos de misfire. Puedes cambiar bujías y bobinas, pero si el problema era un inyector sucio o una entrada de aire, el fallo vuelve. Por eso el orden importa. Primero confirmar síntomas, luego leer códigos, luego interpretar con contexto, y recién ahí decidir. Si no tienes lector OBD2 y no quieres comprar uno, al menos intenta no perder el momento. Si la luz está encendida, ve a un sitio donde puedan leer códigos sin compromiso o con coste bajo, y pide que te los anoten. No necesitas que te arreglen todo ahí mismo, pero sí necesitas saber por dónde va el asunto.
Es la diferencia entre me suena que era algo del motor y tengo un P0302 que aparece al acelerar en caliente. Eso ya es un mapa. Y si te preguntas si conviene borrar el código después de apretar el tapón o después de una revisión visual, mi consejo prudente es, si no estás seguro de la causa, no borres. Deja que el coche confirme por sí mismo si el fallo desapareció. Si lo borras, pierdes pistas. Solo tendría sentido borrar cuando ya se reparó algo concreto y quieres comprobar si vuelve. Y aún así, guardando antes toda la información, al final, el mayor riesgo no suele ser que se encienda la luz. El mayor riesgo es tomar la decisión equivocada por prisa. O seguir conduciendo fuerte con un fallo serio. O apagar la luz sin entender nada. Y posponerlo hasta que el coche te obligue. La luz es incómoda, sí, pero también es una oportunidad de pillar el problema temprano. Si tuviera que dejarte con una brújula simple, mira si parpadea o no, escucha el motor, observa temperatura y olores, haz comprobaciones, básicas sin inventar, y si puedes, lee códigos y guarda datos. Con eso, incluso sin ser mecánico, ya estás jugando en otra liga. Y cuando vuelvas a pensar luz de fallo motor encendida en Renault Duster, en vez de imaginar el peor escenario o ignorarlo, vas a tener un plan, distinguir urgencia real, evitar daños secundarios y llegar al taller con información que te proteja de diagnósticos, a ciegas.